Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Arnoldo Parás. Voy a grabar mi código para repartir un promedio de 100.000 números entre cuatro hilos. Este, para empezar, estas son las librerías que se importaron. Es el Java File Writer, Buffer Reader, File Reader, el Random para generar números aleatorios y no irse del 1 al 100.000 directamente, y el de las excepciones de entrada y salida. La clase principal es esta de hilos. Lo primero que está pasando aquí en la, en la función principal aquí dice descomentar en caso de querer generar otros 100.000 números o cambiar el parámetro por el deseado, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, se manda a llamar esta función llamada write-num y se le pasan cuántos números quieres generar. Si nos vamos a la función de write-num, pues dentro hay un try catch donde para empezar se inicializa el constructor del generador de números aleatorios. Se abre se abre el archivo num.txt y se inicializa un ciclo for que va a ir desde i hasta n siendo la cantidad de números o la cifra que usted le pasó, y simplemente se escriben con la ayuda del constructor de random el, todos los números. Al final se cierra y si hay algún problema se imprime. Esto quedaría de esta manera. Este es el archivo txt con los 100.000 números. Lo siguiente que pasa es se inicializa una cadena de caracteres que se llama numbers, que va a ser igual a la función import numbers. En la función import numbers se va a retornar una cadena de caracteres. Aquí en la línea 10 se está declarando una variable llamada n, de acrónimo de numbers, vacía. Otra vez un operador try catch. Dentro vamos a leer el archivo en un punto .txt. Luego vamos a leer toda la línea. Vamos a almacenar dentro de la variable n toda la línea que está dentro del archivo. Como en este caso son puros números y comas, no hay saltos de línea y todo va seguidito. Y después retornamos esa variable que va a terminar siendo almacenada dentro de esta de aquí. Después vamos a convertir en un arreglo de caracteres y vamos a dividir cada coma. En la línea 62 vamos a inicializar varias variables, por ejemplo esta de size, que va a almacenar pues, la longitud o la cantidad de elementos que están dentro del arreglo de NumArray. También el spare, que va a ser el sobrante de lo que son, de lo que sería el tamaño total del arreglo entre 4. Después, ese sobrante nos va a servir más adelante para repartirlo entre los hilos. Después el tamaño lo vamos a dividir entre 4 y y después vamos a inicializar un arreglo de, de valores enteros llamado parts, que solamente van a ser cuatro espacios, que aquí vamos a almacenar pues las partes que le van a corresponder a cada hilo. Por ejemplo, si son 10, entonces quedaría la primera parte va a ser 3, la segunda va a ser 3, la tercera va a ser 2 y la cuarta va a ser 2. Entonces se intenta repartir lo más equitativamente posible. Esta de la línea 67 a la 70 es donde es una función for para repartir el sobrante entre las primeras partes.
Entonces, se dice que partes en su posición i, que va a ser cero, va a ser igual al tamaño más, pues, si i es menor a la cantidad sobrante, al sobrante, entonces se suma uno, si no, nada. Después se imprimen las partes. Esto es un separador. Y aquí de las líneas 73 a las 76 vamos a declarar pues los hilos. Vamos a declarar un arreglo de números flotantes llamado promedios, donde vamos a almacenar pues, los promedios de cada hilo. Después vamos a dos variables de inicio y de fin para almacenar lo que viene siendo los rangos de lo que va a ir cada parte. Aquí de la 78 a la 88 son pues es la parte del código, el bloque de código que va a crear e inicializar los hilos. Es un ciclo for que se va a repetir cuatro veces. Al principio tenemos la variable fin, va a ser igual a el inicio. En el primer caso pues inicio es cero y no hay problema. Entonces va a ser el inicio más la parte en la posición i. Digamos, en la posición i que es cero es un 3. Entonces tiene que haber tres valores ahí dentro. Entonces va a ser como inicio de cero, pues y acá son 3, hay que restarle uno para que sean 2 y vaya de cero, uno y 2. Entonces ahí es donde va a terminar en el índice 2. Luego hay que inicializar estas variables final. Tuve problemas con esto de final porque no estaba familiarizado. Dentro de los hilos no puede haber, digamos, variables mutables. Tiene que ser todo inmutable. Entonces se declara un arreglo de números enteros llamado parte y va a ser igual a la función obtener parte que se le va a pasar estos parámetros, que va a ser el arreglo de números, va a ser el inicio, dónde va a iniciar esa parte y dónde va a terminar. Si nos vamos a obtener parte, dentro se va a inicializar un arreglo entero llamado también parte y va a ir desde el fin, va a ser el fin menos el inicio más uno. Después se inicializa una variable índice que va a ser igual a cero y dentro de un for que va a ser pues i igual a inicio que va a ser cero siempre que i sea menor o igual al final y va avanzando y cada iteración. Adentro pues vamos a la parte en su índice va a ser igual a como este era un arreglo de, de caracteres, toca convertirlo, y son puros números, es asegurado que son puros números, entonces toca convertirlo a enteros. Entonces integer.parseInt el arreglo en su posición i. Y después el índice avanza. Aquí es importante porque i no empieza en cero porque y el inicio puede ser distinto para cada parte. Entonces quieres que inicie exactamente donde lo que le toca a ese hilo. Después pues se retorna ese arreglo. Entonces continuando acá, ya tenemos la parte que le toca al hilo, que va a ser digamos del índice cero al índice 2. De esos números ya están en un arreglo y toca mandárselos al hilo. Entonces se declara otra variable entera final que llama índice, que va a ser igual a i, o sea, la iteración actual del ciclo for. Después esto pues básicamente ya es la creación del hilo. El hilo i, o sea, en la iteración que esté, va a ser igual a una nueva instancia del constructor thread
con una función de arrow, donde va a decir los promedios, promedio en la posición índice. Promedios, hay que recordar que es el arreglo final donde vamos a almacenar todos los promedios que llegaron los hilos. Entonces, el promedio en su posición índice va a ser igual a la función calcular el promedio, y hay que pasarle pues el arreglo con el que va a trabajar, y también hay que pasarle el tamaño total del arreglo. Como estamos calculando promedios, pues necesitamos el tamaño total del arreglo. Dentro de el calcular el promedio es una función pequeña. Tenemos dos variables flotantes. Una que va a ser la suma, pues es una variable acumulativa que va a estar sumando todos los valores, los elementos dentro del arreglo. Y el otro es una variable donde se va a almacenar el resultado, que también tiene que ser flotante. Dentro, pues un ciclo for que va a ir desde i igual a 0, mientras que siempre que i sea menor al tamaño total del arreglo. O sea, digamos, si son 3, entonces bueno, nomás se va a iterar 3 veces. Dentro, pues la variable acumulativa hace lo suyo. Y cuando termina, el resultado va a ser igual a lo que es la suma de todos esos elementos dentro del arreglo sobre el tamaño total de los arreglos. Digamos, nosotros nada más estamos calculando el promedio al hilo de tocaron 3 elementos, pero el arreglo total es de 10, entonces va a ser la suma de esos 3 elementos sobre los 10, que es el total, y se retorna el resultado. Se retorna el resultado y se almacena, ese resultado es el promedio y se almacena en el índice que le toca dentro del arreglo promedios. Después se inicializa el hilo, y a la variable de inicio ahora va a ser igual a lo que estaba almacenado en la variable final más 1, porque no queremos repetir el número con el que terminó. Después de eso, una función try catch para esperar a que todos los hilos terminen. Y después, estos ya simplemente son para imprimir todos los resultados. La variable float de resultado de promedio. Después un ciclo for que se va a iterar 4 veces, donde vamos a sumar todos los, todos los promedios del arreglo, todos los promedios que están almacenados dentro de este arreglo en una sola variable. Y después vamos a ir imprimiendo, digamos, el promedio del hilo tal es tal promedio, ¿no? Después termina esto, un salto de línea, y la línea final, el promedio de los 100.000 números es pues el resultado del promedio. Si le doy a ejecutar, ahí me aparece parte 1 van a ser 25.000 líneas, parte 2 va a ser 25.000, como son 100.000, entonces todos van a ser de 25.000. Después, pues digamos, el promedio del hilo 1 fue 12.420.098. El promedio del hilo 2 es 12.467 y tal. Estos son todos los promedios individuales. Y cuando se suman, el promedio de los 100.000 números, pues daría 49.841. Si queremos generar uno, un nuevo set de 100.000 números, nada más quitaríamos el comentario de aquí y ejecutaríamos. En este caso, se generaron, más o menos salieron lo mismo. Siempre van a estar en el promedio de los 12.000. Y el resultado final son 49.995.516. Este es un número, son 100.000 números totalmente nuevos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver.